10 minutos. Vamos a ver la nueva llegada de la carga de ventiladores donados por la CPC. Habla Juan Sutil, presidente de esta institución. Escuchemos. ¿Y por qué digo esto? Porque la empresa ha hecho posible, fruto del esfuerzo del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, del trabajo de los empresarios, de las familias empresarias, de todas las empresas de Chile, cumplir con nuestra misión que comprometimos con usted, presidente, de traer 500 ventiladores a Chile. Hoy, fruto del esfuerzo público-privado, están llegando los primeros avión comercial con 178 ventiladores, después del avión que tuvimos todo el privilegio y el gusto de recibir, de la FACH. Y esto es un proceso de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que refleja el sentido de importancia, el sentido de esfuerzo de lo que es la empresa y sus empresarios. Y esto lo estamos poniendo a disposición de todos y de todas las chilenas para que a nadie le falte en esta pandemia un ventilador. Ya la próxima semana seguiremos trayendo nuevamente otro embarque y la última de mayo esperamos concluir la misión completa y decir que están los 500 ventiladores todos comprados y todos a buen recaudo. Agradezco especialmente al equipo que nos ha acompañado en esta misión, a todos los desvelos que han tenido, especialmente a nuestro embajador, a la Cancillería y a todo el equipo de la Subsecretaría también, que han hecho posible la coordinación para hacer entrega hoy día de estos 178 ventiladores en nombre de los empresarios y las familias empresarias de Chile. Muy buenas tardes. Todos sabemos que estamos enfrentando los días y semanas más difíciles de esta pandemia del coronavirus. A partir de esta noche, 6,4 millones de compatriotas en la región metropolitana y 7,7 millones de chilenos y chilenas en el país van a estar en cuarentena. Estamos plenamente conscientes de las dificultades, las carencias, las privaciones y las angustias que la cuarentena significa para muchas familias chilenas, especialmente las más vulnerables y las más necesitadas. Por ello, quiero que todos sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para facilitar el abastecimiento de alimentos, de medicamentos, de bienes y servicios básicos, de forma de aliviar las consecuencias del confinamiento que significa la cuarentena. Pero también todos sabemos que dada la evolución de esta pandemia y para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, esta medida de cuarentena era necesaria y se tomó en el momento oportuno. Y mientras mayor sea la disciplina y la responsabilidad con que todos cumplamos las exigencias de la cuarentena, más corta será esta cuarentena, y por eso le pido a todas las chilenas y chilenos que por favor cumplamos estricta y fielmente lo que significa la cuarentena y las normas sanitarias que imparte la autoridad. Dado el aumento de enfermos activos, los que están enfermos hoy día, nuestro sistema de salud está muy exigido, está muy demandado. Los trabajadores de la salud están haciendo un esfuerzo gigantesco, formidable, entregando lo mejor de cada uno de ellos para poder seguir prestando los servicios y las atenciones de salud que necesitan nuestros compatriotas. Hoy estamos en este aeropuerto recibiendo 218 nuevos ventiladores mecánicos que vienen de China y de Holanda y que muy rápidamente estarán fortaleciendo las capacidades de atención de enfermos
de nuestro sistema de salud. Algunos son comprados por el Ministerio de Salud, otros son donados por el sector privado. Y quiero agradecer muy sinceramente a Juan Sutil, a la Confederación de la Producción y el Comercio, a los grupos empresariales, por la generosa donación y contribución que han hecho y seguirán haciendo. La pandemia del coronavirus es la más grave amenaza sanitaria, el mayor desafío de salud que ha enfrentado el mundo y Chile en los últimos 100 años. Y por eso ha significado una enorme exigencia, demanda sobre nuestro sistema de salud. Pero igual como crece la cantidad de enfermos y por tanto las demandas de la ciudadanía, también crece la capacidad de nuestro sistema de salud para atender a esas demandas. Y la llegada de estos 218 ventiladores mecánicos es parte de ese fortalecimiento. Y por esa razón, y desde el mes de enero, muy pocos días después de que se conociera el primer caso de coronavirus en China, nuestro país, nuestro gobierno, nuestro sistema de salud empezó a prepararse para enfrentar en buena forma esta pandemia, haciendo dos grandes esfuerzos: construir una red de protección sanitaria y construir una red de protección social para proteger a nuestros compatriotas. En lo que se refiere al fortalecimiento de la red de protección sanitaria, hay que recordar cómo empezamos a fortalecer nuestro sistema de salud desde muy temprano, cómo protegimos nuestras fronteras, cómo establecimos alertas sanitarias y estado de catástrofe, y también cuarentenas, cordones y aduanas sanitarias. Suspendimos el funcionamiento de los establecimientos educacionales y establecimos protocolos y requisitos para la protección de cada persona y también para la protección en el funcionamiento de las actividades de nuestra sociedad. Solo para ilustrar el fortalecimiento de la red de protección sanitaria, quiero recordar que en las últimas semanas la capacidad de testeo, tests PCR de nuestro país, más que se triplicó, casi se cuadruplicó, pasando de 3.000 testeos en el mes de marzo a más de 11.000 testeos en la actualidad, como lo muestran los gráficos que les vamos a poner a su disposición. Pero no solamente eso, nuestra disponibilidad de camas de tratamiento crítico y nuestra disponibilidad de ventiladores mecánicos se ha duplicado, pasando de 1.200 recién en marzo a una cifra que se acerca a las 2.000 hoy en día, y estamos trabajando para alcanzar 2.600 en el mes de junio. En materia de fortalecimiento de la red de protección social, porque además de protección sanitaria, las familias chilenas y especialmente la clase media y los más vulnerables también requieren protección social. Y por eso, junto con el fortalecimiento de las pensiones del pilar solidario y la creación del ingreso mínimo garantizado, en estos últimos 2 meses hemos avanzado con 2 planes económicos y sociales que comprometen recursos por más de 17.000 millones de dólares. Son planes robustos, son planes que buscan mejorar la calidad de vida de los chilenos. La ley de protección del trabajo, que da protección a 4,7 millones de trabajadores chilenos. El bono COVID-19, que benefició a 2,7 millones de compatriotas. El ingreso familiar de emergencia, que acaba de ser aprobado, y agradezco al Congreso, y que nos va a permitir llegar con una ayuda urgente y necesaria, que muchos requerían casi con angustia, a 4,5 millones de personas ligadas o relacionadas con el trabajo informal, que muchas veces es el trabajo menos protegido de nuestra sociedad. Las líneas de crédito con garantía del Estado para llegar con capital de trabajo a las micro, pequeñas y medianas empresas. El aumento o fortalecimiento de las facultades y el apoyo financiero a los municipios son parte de esta red de protección social que hemos construido o fortalecido en los últimos 2 meses. Y a esto debe sumarse
un proyecto que está en el Congreso que permite proteger los ingresos de 1.200.000 hombres y mujeres chilenos, trabajadores independientes, que emiten boletas de honorario. Esta nueva red de protección social está hoy día trayendo un alivio, un apoyo a cerca de 10 millones de compatriotas, que sin duda lo necesitan y que sin duda lo merecen. Quiero terminar estas palabras con algunas reflexiones que creo que son oportunas y necesarias. Primero, ningún país, ni siquiera los más desarrollados del mundo, estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Y por eso, esta pandemia ha significado enormes, inusuales e inesperados niveles de exigencia sobre nuestro sistema de salud. Y para nuestro gobierno, fortalecer el sistema de salud y por tanto proteger la vida y la salud de los chilenos ha sido y va a seguir siendo siempre la primera prioridad. Gracias al aporte y colaboración de la inmensa mayoría de los chilenos y a la temprana preparación y fortalecimiento de nuestro sistema de salud, Chile hoy día tiene una capacidad de hacer test PCR para poder detectar a los enfermos y darles el tratamiento que requieren y aislar a los contactos estrechos y evitar la difusión de la enfermedad. Tiene un sistema de salud muy exigido, muy estresado, pero que sigue respondiendo a las necesidades y exigencias de los ciudadanos. Y también tenemos una de las tasas de letalidad más bajas del mundo. Segunda reflexión, el coronavirus y esta pandemia va a estar con nosotros por mucho tiempo, por lo menos hasta que se descubra una vacuna que sea eficaz y esté disponible, o hasta que obtengamos inmunidad social. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y a ser capaces de enfrentar esta pandemia. Y eso exige que las medidas sanitarias que hemos dispuesto sean permanentes en el tiempo y que no caigamos en ninguna falta de precaución, exceso de triunfalismo o confianzas absurdas. Tenemos que seguir cuidándonos, a nosotros mismos, a los demás, porque solo juntos y cuidándonos los unos a los otros vamos a ser capaces de vencer esta pandemia. Tercero, esta pandemia nos exige combatir las noticias falsas, que muchas veces obedecen a campañas sistemáticas y malintencionadas, por dos razones. Primero, porque provocan angustia, temor en la población. Y segundo, porque debilitan la capacidad de nuestro país de combatir la pandemia. El ministro de Salud esta mañana dio ejemplos que son muy elocuentes de esta campaña de noticias falsas que desgraciadamente nos está golpeando. Cuarto, la lucha contra la pandemia del coronavirus es una carrera de velocidad, pero también es una carrera de resistencia. Es una carrera de velocidad porque necesitamos reaccionar muy rápido frente a los problemas y desafíos que esta pandemia origina. Pero también es una carrera de resistencia porque tenemos que mantener en el tiempo nuestra capacidad de proteger sanitaria y socialmente a nuestros compatriotas. Por eso, frente a algunas voces que se levantan, yo quiero decir, como presidente, que necesitamos guardar reservas, necesitamos mantener la capacidad de seguir combatiendo esta pandemia y de seguir ayudando a nuestros compatriotas, porque esto no se va a terminar en el corto plazo. Y toda la agenda de protección social y toda la agenda de protección sanitaria ya ha significado enormes esfuerzos fiscales a nuestro gobierno y al Estado de Chile. Y yo creo que con las cuentas fiscales siempre hay que actuar con responsabilidad. Y quinto, y tal vez lo más importante, debemos reconocer que esta pandemia no reconoce fronteras, no reconoce nacionalidades ni ideologías, no reconoce colores políticos. Y en consecuencia, la lucha contra el coronavirus no es una lucha entre el gobierno y la oposición. Todo lo contrario,
debe ser siempre una lucha que una al gobierno y a la oposición y a la sociedad civil y a todos los ciudadanos contra el enemigo común y poderoso que es esta pandemia del coronavirus. Y eso exige unidad, grandeza, colaboración, confianza. Yo estoy seguro que eso es lo que quieren, eso es lo que necesitan, eso es lo que nos piden, eso es lo que merecen todos nuestros compatriotas. Y por esa razón, hoy en que estamos viviendo tiempos estelares, en que estamos enfrentando pandemias tan formidables como la pandemia del coronavirus y la pandemia social de una recesión a nivel mundial, como presidente de todos los chilenos hago un llamado a la unidad, a la colaboración, hago un llamado a que enfrentemos juntos esta pandemia sanitaria del coronavirus y esta pandemia social de la recesión, como siempre lo hemos hecho los chilenos cuando tenemos que enfrentar la adversidad. La historia nos ha enseñado una y mil veces que cuando estamos divididos solo cosechamos fracasos y cuando estamos unidos siempre hemos conquistado nuestros más hermosos triunfos. Muchas gracias. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Dani Linares, de Televisión Nacional. De 218 ventiladores. Se prevé que las próximas 2 semanas serán críticas en torno la a las CPC, atenciones, estuvo Juan Sutil, de hecho, el críticas, presidente de la recursos, multigremial, como ventiladores que hablando acaban antes de llegar. del mandatario, quien se refirió, al igual que el ministro Mañalich más temprano, a las noticias falsas y lo importante que era una información confiable respecto a lo que se ha dado a conocer en las últimas horas, diciendo que esta es una pandemia que va a durar varios meses, decía, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella, pero con responsabilidad, llamando al autocuidado y también recordando que hoy comienza esta cuarentena a las 10 de la noche en el Gran Santiago. Son las 12 del día con 50 minutos.